Hola, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Ramiro y bueno, Oye, que la pizza se le perdió, creo nosotros aquí que se le apenas perdió, me dijo empezamos un este, a sobrino, conocernos ¿no? y vamos a hacer esta presentación para que aprendan un poco más acerca de los impuestos. Ahora vamos a hablar del origen de los impuestos. Como sabemos, el origen de los impuestos es tan antiguo como el origen del ser humano. Recordemos que el pago de los impuestos se remonta a la formación de las primeras comunidades humanas y ha sido y será siempre la base para la construcción y mantenimiento de nuestros bienes y servicios que todos conocemos. También recordemos que hay algunas civilizaciones de la historia que han logrado gran poder gracias a las contribuciones de sus habitantes. Y también recordemos que en un principio las personas contribuyen con su trabajo y bienes, así como las pieles, parte de sus cosechas, terrenos y animales, que la daban a cambio de su pago de impuesto. Pero más adelante empezaron a recaudar metales preciosos como era el oro y la plata y el cobre, que también se utilizaban en el pago de los impuestos. Entonces, emprendamos un viaje por la historia de los impuestos. Antiguo Egipto. La civilización del Antiguo Egipto era muy grande y poderosa. Recordemos que las personas debían pagar los impuestos al faraón, quien tenía el mando total del pueblo. Y también con el aporte del pueblo se mantenía el ejército y también se disfrutaba de una economía organizada y rica. Además, también se desarrollaron canales de riego, templos, monumentos, que hoy todavía, en siglos más tarde, y los impresionan a todos. Ahora tenemos a la antigua Grecia. Recordemos que los griegos se dedicaban principalmente a la agricultura, al vino, comercio marítimo de granos, especias, papiros, cerámica y vino. Recordemos que el pago de los impuestos en la antigua Grecia era más justo que en las civilizaciones como la egipcia, pues solo los más ricos pagaban tributos que eran aplicados a las casas, vinos, esclavos y ganado, entre otros bienes. Recordemos también que con estos impuestos se pagaban obras públicas y también se mantenían los gastos militares y se impulsaban las artes. Ahora vamos a ver la antigua Roma. El Imperio Romano, recordemos que conquistó tierras de Europa, Asia y África. Los romanos, al igual que las civilizaciones que le predecieron, recaudaban impuestos que eran aplicados a las tierras, las herencias, importación, exportación, los esclavos, entre otros. Esos tributos eran pagados con bienes y servicios o con moneda. Recordemos que con lo recaudado se hicieron los caminos de piedra que comunicaban a pueblos de todo el imperio. Se enriqueció a su poderoso ejército y construyeron impresionantes edificios públicos y acueductos que hoy en día seguimos visitando y seguimos impresionados por lo grande que son. ¿Qué son los impuestos? Ahora lo vamos a entender a grandes rasgos. Bueno, entendemos que los impuestos son como aquellas pequeñas cantidades de dinero que una persona o empresa está obligada a pagar a favor de la hacienda pública para contribuir con una pequeña financiación del gasto y la inversión pública en el lugar donde residimos. Recordemos que estos tienen el carácter de obligatorios. Los contribuyentes, que somos nosotros, tienen que pagarlos según los casos que determinen la fiscalidad de nuestro país. Recordemos también que en la actualidad los estados también utilizan el dinero de los impuestos para pagar los proyectos de infraestructura, así como para costear el propio funcionamiento interno de las administraciones o invertir en servicios públicos como la sanidad, la educación o la seguridad. También recordemos que civilizaciones muy antiguas como la egipcia, la griega, la romana, ya utilizaban este cobro de impuestos como método de recaudación cuando se necesitaba construir pueblos, carreteras o acueductos. Ahora entendemos por qué es tan importante el cobro de los impuestos y el pagarlos. Ahora veremos los impuestos directos e indirectos. Bueno, como sabemos, por lo general hacemos el pago de nuestras contribuciones, pero sin estar del todo cierto con respecto a su razón de ser. Sin embargo, es importante que no solamente seamos buenos ciudadanos, que cumplamos a ciegas con nuestra obligación tributaria, sino que debemos empezar a familiarizarnos con la naturaleza de los diversos gravámenes los cuales pagamos. Uno de ellos es el impuesto directo e indirecto. Bueno, el impuesto directo, como su nombre lo indica, graban de forma directa los ingresos o el patrimonio del ciudadano claramente identificado, debido a que no existe ningún intermediario entre el pago y el contribuyente. Como quien dice, el impuesto directo lo tiene que hacer directamente el contribuyente yendo a Hacienda Pública
Así es. Y es por ello que debe estar pendiente de los pagos, fecha y hora en la que le toca. Ahora entendamos un poco de los impuestos indirectos. Como lo dice, los impuestos indirectos son aquellos que no graban de manera directa a quien absorbe el costo del tributo, como quien dice, de manera que sí se pueden trasladarse. Es decir, en este caso sí existe un intermediario entre el pagador, que es la persona, y la administración tributaria. Como quien dice, con el impuesto indirecto no se grava a la persona, sino a los bienes y servicios que se consumen. Así, al adquirir un producto gravado, el consumidor está pagando de forma indirecta el impuesto. Ahora veamos ejemplos de cada uno. Como lo dije en la anterior diapositiva, ahora vamos a ver un ejemplo de impuestos directos. Como se puede ver, se aplican en tus ingresos o patrimonio, no hay intermediarios. Así es. Así que tú eres el responsable de ellos, tienes que estar pendiente con los pagos. Te voy a mencionar algunos ejemplos de impuestos directos que a lo mejor no sabías, pero que a lo mejor ya los has pagado. Algunos de ellos son como el impuesto sobre la renta, que es muy conocido y se aplica tanto para personas físicas como para las personas morales. Tenemos también el impuesto sobre el patrimonio, tenemos derecho de exportación y tenemos el impuesto a la transferencia de dominio de bienes y contamos también con el impuesto sobre sociedades. Así, ya sabes algunos impuestos que son directos. Por lo cual, tú tienes que estar pendiente siempre de ellos porque realmente la Hacienda Tributaria no va a venir a buscarte para que hagas o realices los pagos. Tú tienes que ir a ellos a realizar el pago. Así que si tú tienes bienes, tienes que pagar impuestos directos. Ahora vamos a ver ejemplos de impuestos indirectos como lo mencioné anteriormente. Bueno, se aplican en los productos y servicios que consumes, recuerda eso. También los pagas a través de un intermediario, no están a tu nombre, que eso es lo más importante. Tal vez algún ejemplo se te venga a la mente y algunos de ellos son como cuando vas a un supermercado, cuando vas, por ejemplo, también a un restaurante. También ahí aplica mucho este que es indirecto, que realmente a lo mejor no te das cuenta, pero dentro de tu ticket de compra, obviamente lo estás pagando. Entonces ese es un gran ejemplo. Y algunos otros ejemplos como ellos son también como impuesto especial sobre producción y servicios, renta de aduanas, impuestos santuario y impuestos sobre transmisiones patrimoniales onerosas. Entonces ahora ya sabes cuál es la diferencia entre impuesto directo e indirecto, los cuales a la vez pagamos alguno de los dos. Ahora vamos a ver los elementos básicos que tienen los impuestos. El primero es el sujeto. El sujeto es la persona física o moral que tiene la obligación de pagar un impuesto determinado en los términos establecidos por la ley de dicho impuesto. En este caso podemos contar con un sujeto pasivo, que serían los contribuyentes, y un sujeto activo, que en este caso serían las entidades federativas, los municipios, etc. De ahí viene el objeto, que es la actividad o cosa que la ley del impuesto señala como un motivo del gravamen, de tal manera que se considera también como el hecho generador del impuesto. En este caso también podríamos hablar de un impuesto especial para personas que adquieran celulares. El hecho generador del impuesto sería el adquirir celulares. Eso sería un ejemplo. Ahora tenemos la base. La base es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía de un impuesto. Un ejemplo, la cantidad de renta recibida del número de litros producidos o el ingreso anual de un contribuyente. Ahora tenemos la tasa o tarifa, que es la cantidad de dinero que deberás de pagar por concepto de un impuesto en específico. Por ejemplo, hay un impuesto que cobran esa cantidad de dinero a través de un porcentaje como lo es el 16% del impuesto al valor agregado. Ese es un gran ejemplo. Te señalan un monto en específico que deberás de cubrir. Así sea 16, 20, 35, eso puede variar. Ahora tenemos también considerado la época de pago. Como su nombre lo indica, es la fecha a través de la cual deberás de dar el cumplimiento al pago de un impuesto. Generalmente son mensuales. Ahora, la fuente del impuesto se refiere a la fuente económica de donde el sujeto pasivo, el que quiere decir que es el sujeto que debe, obtiene los medios para hacer efectivo el impuesto al sujeto activo.
que son las entidades federativas, los municipios, etc. Ahora tenemos la tasa o cuota tributaria. Ese es el porcentaje que debe aplicarse a la base gravable para calcular el impuesto. Y listo, tenemos los elementos, se podría decir, más importantes del impuesto. Claro que pueden surgir más o puede haber otros, pero estos son los más importantes. Les hablaré un poco sobre los impuestos federales. Los impuestos federales son aquellos tributos básicos aplicables en todo el territorio nacional, con los que debe cumplir de forma obligatoria la mayoría de los contribuyentes mexicanos y de los residentes extranjeros que ejerzan una actividad económica dentro del país. Algunos ejemplos de impuestos federales son el ISR, que es el impuesto sobre la renta. Esta es una contribución que grava los ingresos de las personas físicas o morales residentes en el país, así como de las personas residentes en el extranjero por los ingresos atribuibles a sus establecimientos permanentes ubicados en el territorio nacional o aquellos que proceden de una fuente de riqueza que está ubicada en el país. Tenemos también el IVA, que es el impuesto al valor agregado. Este es un impuesto que se le añade al valor indirectamente, que grava el consumo final de productos y servicios producidos tanto en el territorio nacional como en el exterior. Tenemos el IEPS, que es el impuesto especial sobre producción y servicios, y este es el gravamen que se paga por la producción y venta o importación de gasolinas, alcoholes, cervezas y tabaco, entre otros bienes. Tenemos el ISAN, que es el impuesto sobre automóviles nuevos, el cual se cobra por la enajenación de autos nuevos al consumidor o la importación en el país. Tenemos el IETU, que es el impuesto empresarial a tasa única, el cual es un gravamen que obliga a las personas físicas y morales a pagar por los ingresos que obtengan por la realización de tres grandes tipos de actividades, la cual es la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes y el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Tenemos también el IDE, el cual es el impuesto a los depósitos en efectivo. El IDE es un impuesto el cual se aplica a los depósitos en efectivo, ya sea por uno o por la suma de varios depósitos, cuyo monto en el mes exceda de 15,000 pesos. Y bueno, de todos estos ejemplos de impuestos federales, el ISR es la principal contribución federal y tiene como condición la generación de ganancias, es decir, este impuesto solamente se cobra cuando el contribuyente obtiene una ganancia en el año fiscal de referencia. Si el contribuyente no tuviera alguna actividad económica dentro de ese año, sería exento a este impuesto. Dentro de los tipos de contribuyentes para el pago de impuestos tenemos a las personas físicas, que son aquellos trabajadores y trabajadoras registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En este caso, la actividad económica que realicen definirá el régimen y por lo tanto las responsabilidades que se tiene como contribuyente. El objetivo de la recaudación de los impuestos va mucho más allá. Una de las grandes medidas que tiene el objetivo este es y se destina a la satisfacción de ciertas necesidades que como población, como ciudadanos tenemos, como por ejemplo la implementación de pavimentación de calles, de nuevas carreteras, una mejoría en la educación pública, en la impartición de justicia, una mejoría en la seguridad, en los hospitales públicos, en la infraestructura y servicios y su mantenimiento también, así como también de programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico que tenemos como población. Así es que podemos observar que todas estas contribuciones que hacemos a nuestra hacienda pública es con un objetivo bueno por el cual nos beneficia a todos como población y también obviamente a nuestro país. Dentro del régimen tenemos lo que es el régimen de asalariados, el cual nos dice que si recibes un salario y otras prestaciones por un trabajo que depende de un empleador, estás dentro de este régimen. La mayoría de las aportaciones en el régimen de asalariados las hace el empleador,
tenemos lo que es el régimen de honorarios, el cual nos habla de servicios profesionales. Y bueno, este régimen es para las personas que presten sus servicios profesionales, ya sea de manera independiente a empresas, al gobierno o a otras personas físicas. Este tipo de trabajadores no dependen de un patrón, por lo que sus contribuciones son a título personal. Tenemos el régimen de actividades empresariales. En este régimen hablamos de aquellas personas que realicen actividades comerciales, industriales, de transporte, ganaderas o agrícolas. Tenemos también lo que es el régimen de incorporación fiscal. Y bueno, en este régimen entran todas las personas que realicen actividades empresariales, se dediquen a la venta de bienes o prestación de servicios para los que no se requiera un título profesional. También se incluyen a aquellos que obtengan ingresos por intereses. Tenemos lo que es el régimen de arrendamiento, el cual contempla a las personas que obtienen ingresos por rentar sus bienes inmuebles. Este régimen no es excluyente y se puede sumar a los otros. Y bueno, tenemos a lo que son las personas morales, lo cual son asociaciones o sociedades, es decir, una unión de varias personas físicas que tienen un negocio juntas. Un aspecto fundamental de las personas morales es que adquieren obligaciones dependiendo de la finalidad con la que fueron creadas, es decir, si tienen fines de lucro o no. ¿Hacia dónde se destinan nuestros impuestos? Bueno, la recaudación de los impuestos se destina a la satisfacción de ciertas necesidades de carácter colectivo como es la educación pública, la impartición de justicia, la seguridad, los hospitales públicos, la infraestructura y servicios de vías públicas, programas y proyectos de apoyo al desarrollo social y económico, necesidades que por separado cada persona no podría pagar por sí sola, pero que en cambio se pueden atender con las aportaciones de todos. Estos servicios ocasionan gastos y gracias a nuestras contribuciones, la Federación cuenta con los recursos necesarios para poder disponer de escuelas con profesores que contribuyan en la enseñanza. Podemos disfrutar de bibliotecas, hospitales y centros deportivos. También así como el mantenimiento de las calles de la ciudad en la que vivimos, su iluminación, al igual para construir y arreglar las carreteras, para contar con un servicio de bomberos, policías y militares que se ocupen de mantener nuestra seguridad. ¿Qué pasa si no hago mi contribución? Y bueno, al no pagar impuestos, esto impide que el gobierno pueda destinar recursos suficientes para cubrir las necesidades de nuestra sociedad, por lo que es fundamental que cumplamos todos con esta obligación. Y bueno, referente al artículo 81, fracción 1 del Código Fiscal de la Federación, señala que los contribuyentes que no realicen la declaración anual del SAT serán sancionados y las multas económicas son los siguientes. Por cada obligación no declarada, la multa equivale a 1.810 a 22.400 pesos. Impuestos estatales. Los impuestos estatales son particulares de cada estado y no se trasladan entre uno y otro, es decir, cada entidad federativa posee su propia norma tributaria o ley de hacienda que refiere cuáles son los gravámenes que cobran a sus ciudadanos. Y bueno, en cuanto hace a los impuestos estatales, puede variar los costos entre un estado y otro, por eso es que cada estado tiene su propia ley. Como lo mencioné anteriormente, los impuestos estatales serán variables y estos dependerán del estado en el que vivas. Algunos de los ejemplos de impuestos estatales más comunes son el pago de tenencia vehicular, el agua, el tránsito, el cual son las licencias de conducir, las tarjetones para taxistas, tarjetón para pasajeros. También tenemos lo que es el registro civil, el cual son las actas de nacimiento, de matrimonio, las búsquedas de datos, divorcios, etc. Tenemos también lo que es el impuesto sobre nóminas y lo que es la notaría. Otros impuestos son sobre loterías, rifas, sorteos y por la prestación de servicios de hospedaje. ¿Quiénes pagan estos impuestos? Y pues bueno, como la mayoría de los impuestos, estos también son obligación de las personas físicas y morales que viven en la entidad de la cual es residente. Todos los gobiernos reciben las contribuciones y son invertidas en servicios para mejorar la calidad de vida, así como los servicios que se ofrecen en la región. Como ejemplos de esta aplicación pueden ser la educación, el transporte y la salud.
¿Hacia dónde se destinan los impuestos municipales? Los impuestos municipales tienen como destino o fin el pagar los gastos del Estado y pues gracias al cobro de impuestos y al pago de estos también es que es posible financiar la construcción de obras públicas como carreteras, estaciones eléctricas, aeropuertos, entre otros. También permiten cubrir lo que son los gastos que se invierten en salud, educación, seguridad, ayudas sociales, entre otras más. ¿Qué pasa si no realizo mi pago de impuestos estatales? Y bueno, cuando no se cobran las contribuciones o los aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas, se pagarán recargos por mora en concepto de indemnización al fisco municipal por falta de pago oportuno, conforme a la tasa que anualmente se fije en la ley de ingresos del municipio. Ahora vamos a relacionar un hecho tan importante que son los derechos humanos con los impuestos. Sé que a veces puede sonar que no tiene nada que ver uno con otro, que son muy diferentes, pero la verdad es que dentro de ahí encontramos muchas cosas muy importantes, como podemos observar dentro de las contribuciones que hacemos, tanto como personas físicas o morales, tenemos que ser muy honestos y sinceros a la hora de hacer nuestro pago para hacerlo en tiempo y forma. Eh, También con la pequeña contribución que damos, que aportamos por el ocupar esos servicios, por el tener bienes y tantas cosas más, el gobierno que lo recibe, en este caso, que dentro de ello es Hacienda Pública, tiene que ser también muy transparente y muy sincero a la hora de recibir esta contribución por el hecho de ocuparlos para un bien a nuestra población, para hacer cosas buenas, porque al final de cuentas eso es para lo que se destina esa pequeña contribución, para que nos beneficie a nosotros como población y no se desvíe hacia otro lado. Entonces, también tienen que ser personas, en este caso, muy sinceras, muy honestas consigo mismo, también a la hora de cobrar el pago de impuestos, para que sea equitativo, no porque uno tenga más que otro va a pagar más, sino tiene que haber esa equidad. Entonces, pues hay una pequeña relación que logramos hacer dentro de esos dos parámetros. Ahora tenemos algunos países más populares que suelen pagar impuestos, así como México. Bueno, algunos de estos son como en el caso de Dinamarca con un 54% de impuestos, de ahí le sigue Islandia con un 43%, de ahí le sigue Australia con un cobro del 40%, mientras que Nueva Zelanda solamente grava los ingresos de sus habitantes en un 38%. Entonces, bueno, ahí podrán ver algunos ejemplos de los cuales también no somos los únicos que suelen pagar impuestos. Agradecemos mucho su atención y esperamos que los temas vistos en esta presentación sean de su interés y de su agrado. Muchas gracias.